Mitología, del griego maízas, que es la historia del pueblo, y logos, que es palabra o discurso, la historia hablada de un pueblo, es el estudio e interpretación de cuentos o fábulas a menudo sagrados de una cultura conocidos como mitos, o la colección de tales historias que tratan sobre diversos aspectos de la condición humana, el bien y el mal, el significado del sufrimiento, los orígenes del ser humano, el origen de los nombres de los lugares y los animales, los valores culturales y las tradiciones, el significado de la vida y la muerte, la otra vida, y los dioses o Dios. Los mitos expresan las creencias y los valores sobre estos temas que tiene una cultura en concreto. Los mitos cuentan las historias de los ancestros y el origen del ser humano y el mundo, de los dioses, de los seres sobrenaturales, sátiros, ninfas, sirenas y de los héroes con poderes sobrehumanos, normalmente concedidos por los dioses, como en el caso de Heracles o Perseo entre los griegos. También describen el origen o las características de costumbres ancestrales o explican los fenómenos naturales, como la salida o la puesta del sol, el ciclo de la luna y las estaciones, o las tormentas de rayos y truenos. Un mito es una historia, presentada como si realmente hubiera ocurrido en una edad anterior, que explica las tradiciones cosmológicas y sobrenaturales de un pueblo, sus dioses, héroes y rasgos culturales, sus creencias religiosas, etc. El objetivo de un mito es explicar, como dijo Sir G. L. Gomme, los mitos explican las cosas con la ciencia de una era precientífica. Así que los mitos hablan de la creación del hombre, de los animales, de los lugares importantes, explican las características específicas de ciertos animales, por ejemplo, por qué el murciélago es ciego o solo vuela de noche, por qué o cómo ocurren los fenómenos naturales, por ejemplo, por qué sale el arco iris, o cómo llegó al cielo la constelación de Orión, o por qué empezaron los rituales y ceremonias y por qué se siguen llevando a cabo. La mitología ha tenido un papel integral en todas las civilizaciones del mundo. Las pinturas rupestres prehistóricas, los grabados en la piedra, y los monumentos sugieren que, mucho antes de que los seres humanos escribieran los mitos con palabras, ya habían desarrollado un sistema de creencias que se corresponde con la definición de mito, presentada por Lee Chan-Fried. Según el psiquiatra Carl Jung, los mitos son un aspecto necesario de la psique humana, que necesita encontrar sentido y orden en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido. Jung dice: la psique, entendida como un reflejo del mundo y el hombre, es de tal complejidad que se puede estudiar y observar de muchas maneras diferentes. Nos enfrenta al mismo problema al que nos enfrenta el mundo, dado que un estudio sistemático del mundo está fuera de nuestro alcance, nos tenemos que conformar con generalizaciones y con los aspectos que más nos interesan. Todo el mundo crea su propia porción del mundo y construye su propio sistema, a menudo con compartimentos herméticos de manera que al final parece que se ha llegado a entender el sentido de la estructura al completo. El infinito del que habla Jung es la cualidad luminosa de lo misterioso, lo sagrado y lo poderoso que proporciona ese atractivo subyacente a los cuentos y temas mitológicos y da un sentido final a la existencia humana. El concepto de algo más grande y poderoso nos da la esperanza de dirección y protección en un entorno incierto. Según Lee Chan-Fried, lo misterioso, lo sagrado y lo poderoso es un concepto de la mente humana desde los primeros tiempos, la reacción psicológica básica al universo y al entorno subyacente en toda religión. Lo que hoy en día llamamos mitología, hay que recordar que era la religión en el pasado. Las historias que componen el corpus de la mitología antigua tenían el mismo propósito para la gente de la época que las historias de las escrituras tienen para la gente de hoy en día, explicaban, consolaban y dirigían a la audiencia y además brindaban un sentido de unidad, cohesión y protección a una comunidad de creyentes con ideas afines. El experto Joseph Campbell observa que la mitología es la forma subyacente de toda civilización y es el fundamento de la conciencia individual. En su obra principal, El héroe de las mil caras, habla de lo que él llama el monomito, las similitudes en cuanto a tema, personajes, propósito y progresión narrativa de los mitos de culturas diferentes, en épocas diferentes, por todo el mundo y a lo largo de la historia. Campbell dice: ¿cuál es el secreto de la visión atemporal? ¿De qué nivel de la mente deriva? ¿Por qué la mitología es igual en todas partes, más allá de las apariencias diferentes? ¿Y qué es lo que enseña? La respuesta de Campbell, en última instancia, es que los mitos enseñan significado. La mitología explica, empodera, estabiliza y eleva la vida de un creyente de la existencia mundana a una imbuida de un significado eterno.
En el nivel más básico, la mitología explica un fenómeno, una tradición, el nombre de un lugar o una formación geológica, pero también puede elevar un acontecimiento pasado y darle un significado épico o incluso sobrenatural, y lo que es más importante, proporcionar un modelo para el viaje vital de cada uno. Hay muchos tipos de mitos, pero básicamente se pueden clasificar en tres: mitos etiológicos, mitos históricos, mitos psicológicos. Los mitos etiológicos, del griego aetion, que significa razón, explican por qué algo es de una forma u otra o cómo apareció. Por ejemplo, en la mitología egipcia el sicomoro tiene el aspecto que tiene porque es el hogar de la diosa Hazar, la señora del sicomoro. Los mitos etiológicos pueden explicar por qué el mundo es, como en la historia de la mitología griega de la caja de Pandora, que explica cómo se soltaron el mal y el sufrimiento en el mundo, o cómo surgió una institución, como el mito chino de la diosa Nuba que creaba seres humanos una y otra vez hasta que se cansó e instituyó la práctica del matrimonio para que los humanos pudieran reproducirse solos. Los mitos históricos recuentan un acontecimiento del pasado pero lo elevan con un significado mayor que el que tiene el evento en sí, si es que llegó a ocurrir. Un ejemplo de esto es la historia de la batalla de Kuruksetra tal y como se describe en la epopeya india Mahabharata, en la que los hermanos Pandavas simbolizan valores diferentes y proporcionan modelos de conducta, aun si tienen ciertos defectos. Kuruksetra se presenta después como un microcosmos en la Bhagavad Gita en la que uno de los Pandavas, Arjuna, recibe la visita del dios Krishna, uno de los aspectos de Vishnu, en el campo de batalla para explicar el propósito de la vida. Que la batalla de Kuruksetra ocurriera o no es irrelevante en cuanto al poder que tienen estas dos historias a nivel mitológico. Se puede decir lo mismo del asedio de Troya y su caída tal y como se describen en la Ilíada de Homero, del viaje de Odiseo en la Odisea o las aventuras de Eneas en la obra de Virgilio. Los mitos psicológicos son un viaje de lo conocido a lo desconocido que según Jung y Campbell representa una necesidad psicológica de equilibrar el mundo exterior con la propia conciencia interna del mismo. Sea como sea, la historia del mito en sí suele tener a un héroe o heroína que emprende un viaje en el que descubre su verdadera identidad o su destino y al hacerlo resuelve una crisis a la vez de proporcionar un importante valor cultural a la audiencia. Probablemente el mito más conocido de este tipo es el del príncipe Edipo, que para evitar cumplir la profecía de que mataría a su padre deja atrás su vida para viajar a otra región, donde, sin saberlo, acaba matando a su verdadero padre, que lo había abandonado al nacer en un intento de eludir la misma profecía. La historia de Edipo habría transmitido a la audiencia de la antigua Grecia la inutilidad de intentar evitar el destino que habían decretado los dioses, además de inspirar miedo y asombro por esos dioses, creando así un valor cultural conveniente. A nivel personal, la historia también podía animar al oyente a aceptar los problemas que tuviera en ese momento, ya que incluso un personaje de la realeza como Edipo podía sufrir, y además los problemas que tuviera uno probablemente no eran tan malos como matar al padre y casarse sin darse cuenta con la madre. Uno de los mitos etiológicos más conocidos proviene de Grecia, recogido en la historia de Deméter, diosa del grano y las cosechas, y su hija Perséfone, que se convirtió en la reina de los muertos. En esta historia, Perséfone es secuestrada por Hades, el dios del inframundo, que se la lleva a su oscuro reino. Deméter la busca desesperadamente por todas partes, pero no puede encontrarla. Durante este tiempo en el que Deméter está triste, las cosechas fallan, la gente se muere de hambre y los dioses no reciben su parte. Zeus, el rey de los dioses, le ordena a Hades que devuelva a Perséfone a su madre y Hades accede, pero como Perséfone ha comido varias semillas de granada mientras estaba en el inframundo, tiene que pasar la mitad del año bajo la tierra, aunque puede pasar la otra mitad del año en el mundo exterior con su madre. Esta historia explica los cambios de las estaciones en Grecia. Cuando hacía calor y los campos eran abundantes, Perséfone estaba con su madre y Deméter estaba contenta y hacía que el mundo germinara. En la estación fría y lluviosa, cuando Perséfone estaba bajo la tierra con Hades como su reina, Deméter lloraba y la tierra estaba árida. Dado que en la historia Deméter enseña al pueblo de Ilusis los secretos de la agricultura, el mito también sirve para explicar cómo aprendió la gente en primer lugar a cultivar la tierra y más aún, ya que también les enseña la manera correcta de reconocerla y adorarla, la veneración apropiada de los dioses. El mito histórico más famoso en Occidente es la épica de Homero del siglo VIII a.C., la Ilíada, que cuenta la historia del asedio y la caída de la ciudad de Troya. Helena, la mujer del rey aqueo Menelao, se escapa con el príncipe troyano Paris,
y Menelao jura que volverá a traerla a casa y pide ayuda a su hermano Agamenón, que reúne a los reyes y príncipes de varias ciudades-estado para que los ayuden a atacar Troya. El gran héroe aqueo Aquiles, que es invencible en la batalla, se siente insultado por Agamenón y rechaza seguir luchando, lo que resulta en la muerte de su amado Patroclo y muchos otros de la horda aquea. Aunque hay muchas historias en la Ilíada, el tema central de los peligros del orgullo se enfatiza como un valor cultural. Cierto orgullo por uno mismo se consideraba una virtud, pero demasiado llevaba al desastre. En China, este tema se exploró de otra manera, mediante la historia de Fuxi, el dios del fuego. Como dios, Fuxi tenía responsabilidades, pero cuando su amiga la diosa Nuba le pidió ayuda, no se la negó. Nuba había creado a los seres humanos, pero descubrió que no sabían hacer nada y no tenía la paciencia de enseñarles. Fuxi les dio el fuego a los humanos, los enseñó a controlarlo y cómo usarlo para cocinar y mantenerse calientes. Después les enseñó a tejer redes de pesca y a obtener comida del mar, y después les dio las artes y la adivinación, la música y la escritura. Se cree que Fuxi está basado en un rey histórico real que vivió alrededor de 2953 a 2736 a.C. y que posiblemente creó el orden necesario para que ascendiera la dinastía Xia, c. 2070-1600 a.C., la primera dinastía histórica de China. En esta historia Fuxi deja su orgullo de lado como dios y se humilla en servicio de su amiga Nuba y de la humanidad.